Un saludo para todos, hoy estamos en otra edición de A Tono con Inbesa. El día de hoy nos encontramos con Juan Carlos Estrada, él es coordinador técnico de la unidad Agro, para que nos cuente un poco más sobre su hobby como radioaficionado. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, no, gracias por la invitación. Hoy pues a compartir un poco de lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Este es un hobby muy interesante, que yo quisiera que conocieran más de él. Claro que sí, Juan Carlos. Primero que todo, cuéntanos, ¿quién es Juan Carlos Estrada y cómo surgió este hobby como radioaficionado? Bueno, ya dijiste, yo me desempeño como coordinador técnico en la unidad de negocio agro en Inbesa hace 16 años. Soy administrador agropecuario y pues digamos que el hobby de la radio comenzó desde mi infancia, en la época que yo estaba en el colegio. Realmente en esa época pues obviamente no habían llegado los celulares a Colombia y en las fincas el medio de comunicación eran los radioteléfonos. Mi papá era cafetero y utilizaba radios de comunicaciones tanto en el carro como en la finca, y entonces de ahí empezó la curiosidad por la radio. Bueno, Juan Carlos, ¿y eso de qué diferencia una persona que usa un walkie-talkie con una persona que es realmente radioaficionada? No, hay muchísimas diferencias. O sea, realmente, pues aquí traje una muestra de uno de los equipos que utilizamos los radioaficionados, que son similares a los que se utilizan a nivel comercial. Pero realmente, pues como para que la gente entienda un poco lo que es la radioafición, es el amor a hablar por la radio para, digamos que hacer amistades, lazos de amistad a nivel de todo el mundo. Entonces, digamos que eso es la gran diferencia. Hay personas como lo que hacemos nosotros en la planta de producción, que tenemos radios de comunicaciones, pero es netamente para el trabajo, o sea, para comunicarnos dentro de la planta de producción. Pero ya lo que hacemos los radioaficionados es comunicarnos, pero como a nivel social. O sea, ese era como nuestro WhatsApp en esa época, poder comunicarnos con personas de diferentes partes del mundo a través de la radio. ¿Y qué instrumentos o qué herramientas se necesita para ser radioaficionado? Bueno, para ser radioaficionado, pues primero es tener la pasión por esto, por la radio. Lo segundo es contar con una licencia del Ministerio de Comunicaciones. Para ser radioaficionado tenemos que presentar unas pruebas ante el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones nos otorga una licencia. Para el caso mío, ya por la antigüedad que tengo, un poco más de 35 años como radioaficionado, pues tengo ya licencia de primera categoría. Las licencias se distinguen por un prefijo que para el caso de Colombia es HK o HJ. El caso mío es HK porque soy más antiguo y los novicios o novatos tienen indicativos HJ. Entonces lo primero es contar con la licencia, contar con los equipos, pues ya empieza uno a tener o equipos de estos portátiles o equipos un poco más grandes que tenemos a nivel de los vehículos o también en las casas. Juan Carlos, ¿y cómo se obtiene esa licencia para alguien que quiere comenzar en este mundo? Bueno, alguien que quiere comenzar, digamos, yo me encuentro afiliado a la Liga Colombiana de Radioaficionados y a dos entidades acá en Antioquia. Una es la Liga de Radioaficionados de Medellín y otra es el Radio Club de Antioquia. Hay que obtener esa licencia, afiliarlos a alguna entidad de estas y ellos se encargan de asesorarnos para mirar qué más necesitamos. Los equipos son una cosa, digamos que los radios como tal, pero hay otro elemento súper importante en la radio y son las antenas. Las antenas, digamos que hay una norma en la radioafición que le dicen gástese 80% en las antenas y 20% en los equipos de radio. Entonces hay que tener de todo eso un poco y obviamente la orientación, pero lo básico es tener una licencia del Ministerio de Comunicaciones. Nosotros no podemos transportar en ninguna parte del país o tener en nuestras casas radios de comunicaciones si no contamos con esta licencia. Perfecto. ¿Y en qué momentos llevas a cabo esta afición por la radio? Bueno, en estos días hemos estado viajando mucho y demasiado ocupados, pero realmente en nuestro tiempo libre, ya los fines de semana sacamos algo de tiempo. En la radioafición se hacen concursos, eventualmente se hacen concursos cuando hay, por ejemplo, la Feria de Medellín o la Feria de Manizales o el Carnaval de Barranquilla o algún evento especial. Se hacen concursos, entonces ahí estamos nosotros pendientes como para participar. Y los fines de semana o en su tiempo libre en las noches también se utiliza mucho el tema de la radio porque hay muchos radios, de algunos radios de los que tenemos, utilizan, digamos que la ionosfera como forma de repetir las ondas o de replicar las ondas y eso es muy importante, digamos, en las horas de la noche porque en las horas de la noche hay mejor propagación. Entonces a veces encontramos radioaficionados de lugares muy distantes en horas de la noche. Claro que sí. Y ahora que mencionabas de esos eventos, es decir que existen algunas comunidades o grupos donde se reúnen a conversar acerca o en torno a estos Claro, temas. total. Hay unos grupos, hay unas ligas de radioaficionados o radioclubes, como lo mencioné yo ahorita,
que lo que hacemos es reunirnos a hablar un poco alrededor de la radio y poder, digamos, intercambiar información. Otra parte muy importante de la radioafición es la experimentación. Experimentación fabricando algunos equipos de transmisión, fabricando antenas, haciendo una cantidad de modalidades que tiene la radioafición. Yo quisiera también contarles algo, y es que aparte de la radioafición ser un hobby, ¿cierto? Y ser algo donde uno puede intercambiar información o conseguir amigos, también la radioafición presta un servicio social bien importante. Los radioaficionados en épocas de catástrofes, cuando hay catástrofes que se caen las comunicaciones como celulares, etcétera, ahí entramos nosotros a jugar un papel muy importante. Los radioaficionados apoyamos a los equipos de socorro, llámese la Cruz Roja, la Defensa Civil o el Ejército, la Policía, los apoyamos en comunicaciones. O sea, cayéndose las señales de internet y de celulares, los radioaficionados tenemos los equipos y los medios para podernos comunicar, ya sea a corta o a larga distancia. Juan, ¿y cuál es el papel que cumple un radioaficionado en estos casos de emergencia que pueden presentarse? Bueno, es bien interesante porque en casos de emergencias, o sea, si hay una catástrofe grande, pues se cae normalmente la señal de celulares y se cae la internet también. Entonces los radioaficionados a través de equipos como por ejemplo los radios de HF, que son de alta frecuencia, que no requieren repetidoras, podemos entrar a comunicar dos espacios diferentes. Podemos comunicarnos tanto a corta distancia, digamos dentro del país, como a larga distancia. Y es bueno mencionar, digamos, el papel que han jugado los radioaficionados en diferentes catástrofes, hablando solo de Colombia. Por ejemplo, recordemos en el año 85, cuando fue la catástrofe de Armero, la avalancha en Armero. De esa catástrofe avisó un radioaficionado que iba en una avioneta, pudo avisar a través de la radio lo que estaba pasando, lo que había pasado en Armero. En el año 94 más o menos hubo otra catástrofe grande en el río Páez, en el oriente del Cauca. Entonces el río Páez generó una avalancha grande, en esa parte no habían comunicaciones en esa época, y un sacerdote que estaba trabajando en la parroquia ahí de Belalcázar, al oriente del Cauca, un sacerdote radioaficionado, fue quien dio aviso de lo que estaba pasando en ese momento. O sea, ese tipo de emergencias se han presentado y los radioaficionados han podido contribuir a través de la radio. Cuando tú dices que dio aviso, es decir, se comunicó con otro radioaficionado. Claro, se comunica con otro radioaficionado que tenga acceso, digamos, a comunicación con los entes de socorro, con la Defensa Civil, con la Cruz Roja, con la Policía, etc. Y en las zonas donde se presenta la catástrofe, entonces los radioaficionados instalan varios equipos para poder comunicar la zona y comunicar también al exterior. Juan, ¿y nos podrías contar sobre una de esas experiencias que tú hayas vivido, que tú digas que te marcó o que sea como significativa para ti? Bueno, una experiencia que tuve de tantas que he tenido a través de los años de radioaficionado, la tuve hace muchos años cuando le pude colaborar a un radioaficionado que se encontraba varado en la zona del Alto de Letras, o sea, una altitud de más de 3.000 metros de altura, en una noche bastante fría, y logramos tener comunicación. No existían los celulares todavía en Colombia, no habían llegado, y logramos tener comunicación a través de radio y logramos desplazarnos hasta esa zona y poderlo desvarar, o sea, poderlo recoger con su familia y transportarlo obviamente a la ciudad de Manizales. Hay muchas experiencias que podríamos contar, pero ese tipo de ayuda, ese tipo de situaciones realmente son gratificantes. O sea, ve uno que la radio es un medio para uno poder no solo socializar con las personas, sino también ayudarles en casos de emergencia. Juan Carlos, si nos podrías contar un poquito más acerca de esa primera experiencia, ¿cómo fue la primera vez que te pudiste comunicar con alguien a través de la radio? ¿Cómo fue? Bueno, la experiencia fue muy interesante cuando yo estaba, como te digo, muy joven. Utilizábamos en las fincas los equipos de banda ciudadana, que son unos equipos que técnicamente se llaman equipos de 11 metros, de una banda o una longitud de onda de 11 metros. Eran radios de banda civil y con estos equipos pues nosotros logramos hacer comunicaciones a larga distancia. De las primeras comunicaciones que yo logré hacer desde la finca en el eje cafetero, logramos comunicarnos con estaciones de Puerto Rico, de Cuba, etc. Claro que sí, y ya como para finalizar, Juan Carlos, ¿qué recomendación le darías a una persona que quiere iniciar en este mundo? ¿Es necesario tener experiencia en electrónica o qué les podrías decir? No, invitarlo a los amigos, sobre todo a la gente joven que sean inquietos por este tema de la radioafición, que se acerquen a la Liga Radio de Medellín, al Radio Club de Antioquia,
o a cualquier entidad de radioaficionados a nivel del país, porque realmente es un hobby muy interesante, hay mucho por aprender. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartirnos tu experiencia y qué bueno que nos pudieras enseñar luego en otra edición un poco más acerca de este tema. Claro que sí, con todo gusto.